Hola, volvemos a trabajar de nuevo la evaluación educativa. Ahí hemos hablado de algunas consideraciones iniciales sobre la evaluación en la presentación anterior, pero hoy quiero dedicarle mucho más tiempo a lo que es toda la evaluación, la historia de la evaluación, cómo trabajan los diferentes paradigmas educativos o cómo trabajaron la evaluación, en fin, vamos a explicar bien las cosas para que quede todo bien claro. Y de esta manera ustedes puedan hacer sus trabajos y conozcan un poquito más de evaluación, lo que está pasando, los errores actuales de la evaluación. Bueno, decía José Martí esto en el 1882. El examen público no es una prueba derecha del saber. Todavía en este mundo se aplica exámenes para evaluar. Y bueno, quizás podamos explicar algún tipo de examen en algún momento determinado, pero todavía se está trabajando bastante el examen como un instrumento, como una herramienta. Y a quien se adiestra con arte para respuestas o aquellas o a quienes se adiestra porque en ardua improvisación, en exámenes como en todo, y puede pecar por el rubor, el alumno más genio y poder. José Martí. Bien, es interesante lo que plantea esta conceptualización algunos pedagogos. Por ejemplo, Díaz Barriga, en una publicación en el 1982, nos habla que la evaluación educativa se conoce como la explicación y comprensión de una situación educativa. Fíjense que es interesante. Mediante la investigación, el análisis que se realiza sobre algún objeto de evaluación. Estamos hablando, fíjense bien, evaluación educativa es la medición, nos habla de medir, que se estima con respecto a ciertos rasgos que un alumno aprende a lo largo de determinado tiempo. Yo con esta conceptualización no acabo de estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque no se puede medir. No debemos estar midiendo, ¿no? Creo que lo que mide en seres humanos no somos máquinas para poder medirnos, y mucho menos con ciertos rasgos, ¿no? Y esos rasgos ya son metas y esos rasgos son estándares que se han hecho indiscriminadamente y que en realidad no dan solución a lo que es la evaluación educativa. Y vuelvo a decir lo mismo, se puede medir cuantitativamente a equipos, maquinaria, fenómenos naturales, pero no se puede pedir cuantitativamente el tiempo. Y dar un adjetivo de evaluación es todo intento de volverla cualitativa. Excelente, muy bien, regular, mal. Entonces imagínense, de todas maneras, una cualidad y simplemente estamos afectando la regulación inductora de la personalidad. Miren, somos formadores. Bueno, somos uno de las influencias educativas más del alumno. Dentro de las influencias educativas está la familia. Claro, número uno, está la escuela, efectivamente, pero también está la comunidad. Y esa influencia educativa hace que nosotros tengamos una regulación inductora, una regulación ejecutora, que es la esfera afectiva y la esfera cognitiva. Ahora hay que ver estas dos esferas, cognitiva y afectiva de la personalidad, lo que trae. Y fíjense qué cosa más interesante, cómo la evaluación mal hecha puede afectar aspiraciones, autovaloraciones, inclusive se deja de tener interés. Hay emociones y sentimientos y pasiones y estados de ánimo que pueden ser negativas si seguimos calificando, si seguimos haciendo exámenes, si seguimos haciendo la misma evaluación cuantitativa, que todavía hoy en muchos países se hace. Y la regulación ejecutora, que tiene que ver con esos procesos cognitivos, la memoria, la percepción, la imaginación, el pensamiento, formaciones psicológicas generalizadoras, que son las capacidades, habilidades, hábitos, lo que llaman competencias. Y vean, como ese concepto de personalidad, el sistema de formaciones psicológicas de diferentes grados de complejidad, que constituye el nivel regulador superior de la actividad del individuo. Por lo tanto, en el ámbito educativo, la operación de evaluarse consiste en estimar un valor no material y seguimos buscando el valor y seguimos trabajando un valor con una referencia, fíjense bien, a cualquier proceso por medio del cual alguna o varias características de un grupo de alumnos, profesores, materiales, programas, objetos educativos reciben la atención de quien evalúa, analizando y valorando sus características y condiciones en función de criterios
puntos de referencia para emitir un juicio relevante para la educación. Por lo tanto, la evaluación debe servir entonces para reorientar y planificar la parte intereducativa, como lo que ocurre en el aula a partir de procesos pedagógicos empleados y su influencia al aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces sea necesario los procesos durante su desarrollo. La escuela tradicional, que eso está desterrado ya de nuestras aulas, aunque todavía por ahí hay quien lo practica. Esa escuela tradicional nos habla a nosotros de qué? Nos habla desde la cultura griega, que es cuando surge esa escuela tradicional, la forma de enseñanza directa, simultánea, en el salón, en el centro del proceso, está el maestro, Dios y todopoderoso, y concibe al alumno como una página en blanco. Esta es la metodología tradicional, y les digo algo, pues todavía hoy se trabaja. Y fíjense que estos cursos que estamos dando en línea, producto de esta situación tan especial que hay, y todo esto, sigue siendo conductista. Aunque después hagamos una interacción con los alumnos, en un foro y todo esto, pero la conferencia sigue siendo conductista. Porque en estos momentos no me da posibilidad de debatir, de que el alumno me rete. Muchos profesores le tienen miedo al reto, a que lo rete el alumno. Y yo digo que una clase, cuando no hay reto, la clase es muy aburrida, indiscutiblemente. Y acabo de pasar un curso ahora que nos dan a todos los maestros, donde el que hizo el curso por línea se disgusta mucho porque lo reto, porque no estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que hace. Y fíjense si es así, que me dio una mala evaluación. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes a alguien que te rete, qué bueno, ¿no? Y bueno, aquí está el problema de la metodología de la escuela tradicional sin reto, ¿eh? Lección formal en el salón, libresco, repetición memorística de texto, verbalismo. Los objetivos se centran en la instrucción por encima de lo educativo, o sea, lo instruir. Por ahí hay cursos de instrucción todavía, como si fuéramos robots, instruirnos, ¿no? Planificarlo. De todas maneras, irlo robotizando o irlo, en este caso, predeterminando a un trabajo determinado, por métodos y procedimientos dictados sin reflexión ninguna, la repetición mecánica y la memorización. Y entonces este docente va a transmitir verdades acabadas. Por eso muchas veces les digo a los alumnos, no crean ni en mí, busquen su verdad, pero para buscar su verdad tienen que buscar argumentos. Y bueno, esta sería la evaluación en esta tendencia. ¿Cómo sería esta evaluación? Bueno, mire, esa evaluación es reproducción de saberes particulares, no esenciales. Por lo tanto, nos habla entonces de esa escuela tradicional, que es un tipo de enseñanza que provoca que surjan los bloqueos de la inteligencia. Niños capaces, pero sin canalización de sus impulsos, carentes de perseverancia, carentes de compromiso con las tareas, con baja intensidad de logro, iniciativa, baja inteligencia práctica, tienen miedo al fracaso y a los retos, porque tienen también miedo que se burlen de ellos. Y esa escuela tradicional hoy todavía sigue en pie, desgraciadamente, lo explica Julián de Subiría en el 2001. Muy bien explicado por el colega, ¿no? La escuela nueva, no tan nueva, porque la escuela nueva surge con el conductismo a finales del siglo XIX y principios del XX. Es que es una opción contra lo anterior, que era el tradicionalismo, ¿no? La escuela esta vieja. Y promueve la acción como condición de requisito esencial de aprendizaje. Quiere decir que tiene que haber acción para que exista aprendizaje. A veces desmedida. Absoluta la práctica y un excesivo activismo. Quiere decir que todo es práctico y todo es activo. Y muchas veces a mí me dicen, doctor, ¿por qué usted no lo hace en la práctica todo? Y sin teoría no hay práctica, y sin práctica no hay validación de esa teoría. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre teoría y práctica. Y bueno, deja desarrollar actitudes del niño, en lo cual la enseñanza no podía provocar ningún adelanto. Es decir, utiliza la manera de que sea todo absoluto el papel de la herencia del desarrollo intelectual. Es interesante esta parte. Todavía aquí, y lo vemos en el cognitivismo, la herencia de inteligencia, la herencia de lo intelectual,
como algo genético, biológico, sin olvidarse que el ser humano no solamente es genético, biológico, sino también es un elemento social de estas influencias educativas que hablé yo anteriormente. Los principales elementos didácticos que se evalúan en la práctica. El objetivo es preparar para la vida, no limitarlo en aprendizaje. Correcto, sí. La naturaleza, el contenido, la naturaleza y la vida misma. Y la secuencia de lo simple a lo concreto, de lo complejo al abstracto, que son elementos filosóficos, materialistas, dialécticos, pero que no se puede aplicar al olvidarse de lo social. Los recursos, pues ambientes, recursos naturales, experimentales y manipulados. Y bueno, ese método de activismo de alumnos y de experimentación. Aquí tenemos la historia, cómo evalúa el cognitivismo, el conductismo. La primera escuela, digamos, de la escuela nueva, la primera teoría es el conductismo, que surge como elemento esencial para tener un estándar en toda Europa, fundamentalmente ya después en Estados Unidos, para que las universidades pudieran tener más o menos similitud a recibir los alumnos. Y aparecen los sistemas educativos ya nacionales con el conductismo. Conductismo que viene de la psicología conductista, inclusive de mucho más allá, tiene herencia hasta la de Sigmund Freud, fíjense si es viejo, ¿no? Y bueno, a principios, finales del siglo XIX con Pavlov, y después en el XX con Skinner y con Watson, es que aparece el conductismo. Ahora, aquí aparece el conductismo, que es sinónimo de activismo, fíjense cosa más interesante, pero la base filosófica es el positivismo. Lo que le importa es el resultado, no me importa el proceso de enseñanza, lo que ocurre dentro de la persona, dentro de ese proceso de aprendizaje, simplemente lo que me importa es el resultado final. Es el resultado del proceso. Y se apoya en el positivismo, ¿no? Reduce el sujeto en un elemento pasivo, un papel que hay papel activo, ¿no? Lo desempeña fundamentalmente en 1000 estímulos y respuestas, y esa misma calificación que después vamos a dar es el estímulo y es el castigo. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje e insiste en la repetición de acciones por parte del alumno para que llegue al fin una conducta sin que participe o razone. Es repetir, repetir, repetir. Ahora, ¿cómo es la evaluación? Imagínense que se realiza una vez concluido todo el programa y pretende determinar resultados obtenidos de implementación de sus actividades, indicando si es capaz de dar respuesta a las necesidades que generaron. Trataría de dar respuesta de tipo ¿ha sido efectivo? ¿A qué conclusiones podemos llegar? ¿Es útil para ayudar a la toma de decisiones futuras? Así como para comprobar responsabilidades, verificar la eficacia, la rentabilidad de evaluado. Una desventaja es que otorga la información cuando ya suele ser demasiado tarde para rectificar si es que algo ha salido mal. En cambio, puede poner las bases para futuros intentos. De impacto, cuando se trata cuando lo que se trata es de comprobar, valorar los efectos o la repercusión que un determinado hecho ha tenido sobre el medio en que aconteció. Y para eso están los exámenes. Los exámenes, que es la única manera muchas veces de determinar e indagar la instrucción de los educandos. Vuelvo a repetir la palabra instrucción, que es del paradigma conductista, porque instruir, ¿no? ¿Y será posible desterrar esta práctica de la escuela? En el siglo XXI todavía se evalúa de esta manera. Y se habla de cursos de instrucción, se habla de instrucción, se habla de manager, se habla de todo esto, ¿no? Hasta de coach. Este es el concepto de evaluación. Sistema para conocer las necesidades del alumno con vista a programar su instrucción. Por eso me disgusta esa palabra, instrucción. Está dirigida al alumno en sí a compararlo consigo mismo en cuanto a sus debilidades particulares. Aquí aparece por primera vez la palabra fortalezas y debilidades. 1890, principio del siglo XX. Para saber qué le falta. Y por supuesto, hay que evaluar los objetivos. Aquí aparece la enseñanza por objetivo, la planeación por objetivo. Y todavía hoy en la planeación seguimos planeando por objetivo, muchas veces. Hasta los cursos que he recibido tienen objetivo. Y es increíble,
porque es que los objetivos son de estricto cumplimiento y algunos no lo cumplí. Y sin embargo me evaluaron. O sea, vean qué cosa más interesante. Medir lo observable. Bueno, aparece el cognitivismo. Es una evaluación en el paradigma educativo. Vamos a ver la evaluación en este paradigma. Estamos hablando de estructuras prefijadas. La base filosófica es el idealismo. La filosofía clásica alemana, Immanuel Kant, Hegel y Ludwig Feuerbach. Y es interesante porque considera una interacción sujeto-medio como un elemento esencial de ese proceso de conocimiento, ¿no? Se debe enseñar a pensar a partir de las propias actividades del alumno, teniendo en cuenta lo que ocurre en su interior. Hay que ver en cuanto a lo que está viendo en ese proceso, cómo decodifica, cómo procesa la información, cómo esos códigos que el profesor pone, él logra decodificarlo en un proceso. Lo que me interesa a mí es el proceso. La interacción con el medio ocurre a partir de acomodo de estructuras prefijadas en el sujeto. Esas estructuras prefijadas son esos códigos. Por lo que la enseñanza debe esperar que ocurran estos procesos que se desarrollen y que están preestablecidos genéticamente. Quiere decir que estamos hablando de la parte genética, ya que aparece en los estilos de aprendizaje. Qué cosa más interesante, ¿no? Y por eso, pero será cierto que todos lleguemos a tener las operaciones formales tan solo por la edad, cuando muchas veces la edad cronológica no concuerda con la biológica, hay desfasaje en las edades. ¿Qué sucede con unos alumnos y su forma de aprendizaje? Y lo otro, que es interesante, la enseñanza se centra en conocimiento y habilidades, dejando a un lado los valores, dejando a un lado la parte social, las emociones, la parte afectiva, emotiva de esa personalidad. Por lo tanto, lo que me interesa a mí son habilidades, valores, habilidades, no valores, sino habilidades y conocimiento. Por eso es un paradigma cognitivista. Y la evaluación se centra en qué forma recepciono y proceso esa información. Por lo tanto, la evaluación se dirige a determinar esos estilos de aprendizaje que aquí llaman si eres auditivo, visual, kinegésico. Todavía hoy se piensa en eso, cuando todos los humanos nacemos con las mismas potencialidades, a no ser que tengamos una necesidad educativa especial, o sea, una discapacidad. Es como se dice, ¿no? Capacidades diferentes, pero bueno, todavía por ahí también hay capacidades diferentes, cuando todos tenemos capacidades diferentes. Y se dirige a determinar los estilos de aprendizaje si son adecuados a partir de errores y aciertos. Y se basa en el cómo, que es el proceso, y no en el resultado. No solo sirve para evaluar al alumno, sino también este proceso educativo, programa, métodos, maestros. Y llegamos al constructivismo. Fíjense, cosas más interesantes. Aquí vamos a ver, bueno, en el anterior, en el cognitivismo, estaba Ausubel y estaba Brunner. Pero aquí en el constructivismo vuelve a estar Brunner, está Piaget, William Piaget. Aquí tenemos a la esquina la mexicana Margarita Gómez Palazzo, y en el centro Juan de Val. Pues la puse de todos los países, ¿no? Y aquí nos habla de ese constructivismo que eso vuelve de nuevo a estar, o sea, a poner claras las bases filosóficas. El idealismo como filosofía clásica alemana, base del constructivismo. La misma corriente filosófica que el cognitivismo es la del constructivismo, aunque se descarga más en Kant, ¿no? Y bueno, es un intento de sistematización teórica, ecléctica, electiva, al asumir posiciones teóricas diferentes. Salta de lo epistemológico a lo pedagógico, pero abruptamente, ¿no? Limitaciones, hay una concepción individualista, defensa excesiva de los intereses infantiles y de la actividad. Se absolutiza el papel del alumno como investigador, el alumno solo, individual. De ahí que se habla de la construcción individual del conocimiento, la construcción interna del conocimiento, y no hay nada grupal. A la vez que usted dice que yo soy constructivista, usted tiene que decir que es individualista, que es una construcción individual del conocimiento. A la vez que trabajamos grupos, ya son mezclas. Vamos a ver qué significan las mezclas, porque en la filosofía clásica alemana queda claro el sustento de este paradigma constructivista, sobre todo el piagetiano. Sistema que se dirige a conocer los procesos cognitivos como vía y no como resultado, para determinar el estado de construcción del niño, así como la adecuación de la enseñanza. ¿Es propicia o no? Se ve ahora las habilidades para aprender, cómo aprende, qué habilidades tiene para aprender, y no los conocimientos. A mí no me importa que conozca mucho con un poco, sino cómo logra aprender. Ojalá
hubiéramos sido constructivistas. Todavía seguimos en el conductismo. Las mismas competencias a poner metas, a poner estándares, sigue siendo conductista. Y aquí tenemos una adquisición de la información que puede ser mecánica, no racional, no transferible, no se puede irradiar el conocimiento. Y ese es el concepto de evaluación del constructivismo. Como pueden ver, es bastante diferente a cómo lo dice. Y esto lo dice bien claro el paradigma, ¿eh? Cómo se evalúa en el constructivismo. Bueno, llegamos entonces al humanismo. Y hay por ahí todavía universidades, instituciones que nos hablan que son constructivistas, humanistas. Un desastre. Un desastre porque es una mezcla de bases filosóficas, una mezcla de todo. Aquí tenemos a Carl Rogers, a la derecha Pablo Freire, en el centro tenemos a Maslow, su pirámide, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algo bien interesante como es la evaluación. Fíjense que la base filosófica es una mezcla de materialismo con teología de la liberación. Y la única evaluación que es válida en el humanismo es la autoevaluación, la cual puede ser periódica y sistemática, comparando los objetivos propuestos, las tareas ejecutadas y las metas alcanzadas que nos repuse. El alumno debe de compararse consigo mismo y no con los demás. Cada uno tiene metas propias. Una tarea de la enseñanza es promover la habilidad para autoevaluarse. Vean qué cosa más interesante, la habilidad para autoevaluarse. Bueno, aquí viene la tecnología educativa. Lo que más le gusta en estos momentos es la tecnología. Y fíjense que esta tecnología tiende a ser conductista porque absolutiza como lo más importante el producto final que se puede alcanzar con la utilización de la técnica. Sigue habiendo un producto final. Y vean, la palabra producto aparece con esa tecnología educativa. Por lo tanto, el tiempo como indicador de eficiencia y aprendizaje. Es el tiempo. Y nada más el tiempo. El que indica la eficiencia del aprendizaje. Por lo tanto, ahí tenemos entonces la escala estimativa, la lista de costos que muchas veces se utilizan en la tecnología educativa y que no nos ponen en las plataformas como elementos para tú sabes si un alumno va a aprender o no va a aprender como si todo el mundo aprendiera. Y entre las unidades y en lo que tú quieres que aprenda en una semana, lo aprendieran en esa misma semana. Y todavía tenemos planeaciones con objetivos. Aquí, en la tecnología educativa. No interesa la reflexión del aprendizaje. Por eso tienen tanto miedo al debate, a la discusión. Es terrible. Porque entonces cuando hablan de foro, usted ve entonces en la tecnología, en esas pizarras, en estos elementos electrónicos, en estas plataformas electrónicas, cuando hablamos de foro, la gente no quiere debatir, no quiere buscar ese problema. Y muchas veces no debaten porque no hay una reflexión. Y cuando alguien hace un reto o hace una reflexión, entonces de más gusto para todo el mundo, incluyendo para el que hace el curso o para el profesor. Y ni atiende el error como una manera de aprender al mismo, porque muchas veces hay que hacer una retroalimentación, pero ni tan siquiera eso es capaz del profesor muchas veces hacer, porque el alumno escribe algo que no gustó y que el profesor tiene que debatir con él para aclarar cosas, pero ¿cómo? La enseñanza está programada, ubica a un plano docente y materiales. Qué cosa más interesante, tenemos una planeación. Muchas veces esa programación en Zoom o en las diferentes plataformas que vamos a trabajar tienen un tiempo límite, no se puede pasar del tiempo. Y tienes que llegar a esa hora y hay que ser disciplinado. Oiga, en América Latina es difícil ser disciplinado los alumnos, ¿eh? Llegar a su hora. Y muchas veces o nos vamos de tiempo o nos sobra tiempo. Y eso nos pasa mucho. Y ahí habla del entorno ecléctico. Cuando surgió el mejor momento, entonces este consejo tomar lo mejor de cada uno y hacer una propuesta. Así, chocando con principios de neutralidad. ¿Acaso se ha visto que en las políticas neoliberales se ha tomado lo mejor del pensamiento humano? Sin embargo, lo aplicamos, agarramos de cada uno lo mejor y hacemos nuestra evaluación. Es lo que se está haciendo hoy actualmente en muchos países. Sin contar que todo lo que usted agarra de diferentes paradigmas educativos tiene bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas diferentes. Y las queremos mezclar para hacerlo mejor. Por eso está destinado a fracaso ese tipo de evaluación mezclada, ¿no? Y lo vemos fundamentalmente muchas veces en la tecnología educativa, en esas plataformas que tenemos para trabajar en las universidades y en muchos lugares.